Hola, Dios te bendiga, te saludo en el amor del Señor Jesucristo. Estoy muy contento de volver a las redes, de volver a YouTube, de volver a hacer un video, un estudio bíblico, aleluya, para ustedes, ¿cierto? Los que amamos la palabra, los que nos gusta estudiar la palabra, profundizar en ella y sacar esos tesoros, hermano, que son tan hermosos como es la palabra del Señor. Hoy día quiero conversar, hermano, acerca de un tema, más que un tema, un estudio, ¿cierto? Un tema de la Biblia que es la salvación. Quiero conversarlo, quiero analizarlo, ¿cierto? Y que saquemos conclusiones, ¿cierto? Que aprendamos de esto, que cada uno saque su perspectiva. Sabemos que la salvación en la Biblia es un tema que da muchas posturas. Tenemos muchas posturas en la Biblia, pero la salvación es un tema hermoso, hermano. Que cuando uno lo estudia, uno se enamora más del Señor. Y se enamora más de lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él ganó en la cruz. Lo que Él, ¿cierto? Ganó por nosotros, para nosotros. Que es nuestra salvación. Amén. Y honor al tiempo, hermano, vamos a Romanos, capítulo 1, aleluya, versículo 16. Esto dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, aleluya, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vemos que el Evangelio de Pablo empieza hablando de la salvación. Empieza hablando, ¿cierto? Que la salvación es primeramente para el judío, donde fue la palabra del Señor, y luego para nosotros, para los gentiles. Ahora, la palabra salvación, si la analizamos, ¿cierto? Lingüísticamente, viene de una palabra, ¿cierto? Que es soteria. Y la palabra soteria, ¿cierto? Que de ahí sale la soteriología, que en teología estudia la salvación. Soteria también se ocupa para liberación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para la palabra salvación, también la Biblia se refiere a liberación. Entonces, cuando Dios se refiere a la salvación, también está hablando de liberación, que es algo muy importante, hermanos. Cuando buscamos la salvación de Dios, también tenemos la liberación de Dios. Eso es algo hermoso, hermano. Quiero que vayamos también, hermano, gloria al Señor, a Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Santo es el Señor. 4:12. Esto dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí tenemos una verdad tremenda. Yo creo que ningún teólogo discute esto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí todos estamos de acuerdo, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús tenemos salvación. Ahora, cuando yo les digo salvación, ¿qué se les viene a la mente? Porque podemos ser salvos de muchas cosas, ¿cierto? Y en este video creo que vamos a profundizar eso. Los tipos de salvaciones. Porque la Biblia habla de una salvación pasada, una salvación presente y una salvación futura. Vamos a llegar en un momento más, ¿cierto? A ese punto, hermano querido. Y sigamos en esto, hermano. En ninguna otra salvación. Porque la salvación solamente viene del Señor. Porque solamente su sangre derramada en la cruz es la que nos da la libertad, ¿cierto? La bendición del Señor. No fue María, como muchos, ¿cierto? La veneran, la alaban. Pero no fue María que dice, hay un solo nombre, ¿cierto? Porque ninguna otra salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Solamente un nombre, Jesucristo, el que murió por ti y por mí. Y por ese nombre, hermano amado, se doblará toda rodilla en el nombre de Jesucristo. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, en él también, Jesús, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, amén, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, la liberación, porque la palabra redención es liberación, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. O sea que en Jesús, ¿cierto? En Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído, por fe, porque la salvación es por fe, amigo. Si alguien te dice que la salvación es por obras, por lo que tú haces, por tus buenas obras, que porque eres muy bueno, porque eres muy dadivoso, ¿cierto? ¿Eres salvo? No, amigo. La salvación es por fe. Y la fe es creer en Dios. La fe es por la gracia de Dios y por la fe del hombre. Tenemos dos puntos importantes. La salvación es por gracia y es por fe. Nada más que eso, hermano. Lo otro que pueden agregar los hombres son cosas de hombre, son cosas doctrinas de hombre. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiéndolo oído y creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el Espíritu Santo sella a una persona, la guarda, la protege.
De ahí también tenemos otra doctrina que sale de eso, que es la perseverancia de los santos. Y aquí muchos atacan esta doctrina, dicen, ah, estás hablando del salvo siempre salvo. Estás hablando de que una persona fue salva una vez y lo será siempre. No, hermano querido. Estoy hablando de que el Señor protege a su pueblo y lo persevera hasta el final. Porque la palabra misma dice, de lo que tú me diste, ninguno se me fue de mis manos. Ninguno. Solamente el que era hijo de perdición, que era Judas. Pero de los que tú me diste, tuyos eran, y me los diste, es el Señor. Y de esos que me diste, ninguno se perdió. ¿Cierto? Porque Él los protege de su mano. Y nadie puede arrebatarte de la mano del Señor, hermano. Nada, ni nadie. Ni tú mismo puedes salir de la mano del Señor. Porque Él te guarda, incluso de ti mismo y de tu mente. Aleluya. Vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 14. Mateo 7, versículo 14. Santo es el Señor. Seguimos siendo en esta introducción a este hermoso tema, que es la salvación. 7:14. Gloria al Señor. Y esto dice, leamos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y después el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aleluya. El camino que lleva a la vida es angosto. Es un camino, hermano. Puedes ver en la Biblia que está hablando del Señor Jesucristo, una parábola, ¿cierto? Hablando de la vida. Y que esa vida es un camino estrecho. No es un lugar, llegaste y fuiste salvo, sino que es un trayecto, ¿cierto? Como Pablo dice, acabé la carrera, he guardado la fe, ¿cierto? Asimismo, este camino que estamos recorriendo los cristianos es un camino angosto, difícil, en el que hay que entrar de uno, porque la salvación es individual, la salvación no es grupal. La Biblia dice que Jesucristo será salvo tú y tu casa, pero eso también no se tiene que creer que por creer yo son todos salvos, sino que por mi testimonio mi casa es salva. Al verme a mí, ellos tienen que imitar a Cristo, imitarme a mí, a Cristo. Pero no son salvos porque yo lo soy. La salvación, amado amigo, es personal. Como este camino es estrecho, angosto, difícil. Dice la palabra que por muchas tribulaciones es necesario que lleguemos al reino de los cielos. Por esas tribulaciones, hermano, por esas tribulaciones que pasamos los cristianos, es necesario que, cierto, lleguemos a ese trono de la gracia del Señor. Este es un tema muy lindo, hermano. Y la Biblia también habla de que el Señor nos hace sabios para entender, cierto, el misterio de la salvación. Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, aleluya, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cierto? Y después dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? Para enseñar y para redarguir, etc. O sea que las escrituras me pueden hacer sabio para la salvación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso la salvación es por teología? ¿Es por inteligencia? No, hermano. La salvación es por fe. Pero hay gente que eso no lo entiende, porque no lee la Biblia. Hay gente que cree todo lo que le dicen, ¿cierto?, en su iglesia, porque muchas veces en la iglesia igual se pueden equivocar los que predican, o lo que escuchan una vez en la calle, en un evangelismo, en una campaña, ¿cierto?, que muchas veces predican el evangelio por obras. Pero la Biblia, Pablo, que habló mucho del evangelio y de la salvación, y Jesucristo también, habla de un evangelio de la gracia del Señor. Tanto Romanos como el libro de Efesios hablan de que la salvación es por gracia del Señor. Que si añadimos algo a eso, estamos añadiéndole la ley. Y nadie es salvo por la ley. Ahora, cuando hablo de la ley, no estoy hablando de la ley del Antiguo Testamento solamente, sino que también hablo de la ley de las obras de cada ser humano. También la Biblia dice, somos salvos, ¿cierto? O sea, dice que muéstrame tu fe, ¿cierto? La fe sin obra es fe muerta, sí, amén. Eso está hablando de los frutos. Porque un creyente, cuando tiene fe, esa fe va a dar fruto. Y ahí tienes obras. Pero esa fe no nació por querer demostrarle a Dios que yo soy salvo, sino que esa fe nació por amor. Cuando yo creí el Evangelio, cuando yo cambié, y cuando le di mi vida a Cristo, di frutos. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. De ahí tenemos una fe que nace, ¿cierto?, de obra. O la fe salvífica. La fe que salva es la fe que nace del corazón, no una fe de obra, hermano. Gloria al Señor. Quiero compartirte, antes que se corte el video, porque a veces se me corta el video antes, que un comentario que encontré en la Biblia Holman, en realidad es un artículo,
esta Biblia Holman, que es preciosa, si tú un día la adquieres, es un tesoro, hermano, un tesoro. Esta es la Biblia Estudio Holman, y tiene un artículo en la página 1866 que se llama La perseverancia de los santos. Y esto dice: la perseverancia de los santos es una de las verdades más importantes y preciosas de la Escritura. Esencialmente, esta doctrina significa dos cosas: que aquellos que son genuinamente salvos permanecerán salvos para siempre. Tranquilo, tranquilo, no se asusten, seguiré. Y dos, que aquellos que permanecen en la fe son genuinamente salvos. Amén. Y aquí me voy a saltar un punto y voy a leer otro que dice la verdadera seguridad. Esto dice: los verdaderos creyentes perseveran en la fe y las buenas obras a lo largo de sus vidas. Una de las razones que sustentan dicha conclusión es la parábola de Jesús sobre el sembrador, ¿cierto? Que arrojó semillas y hubo una que era buena tierra. Solamente el cuarto tipo de suelo llevó fruto, a pesar de que el segundo y el tercero mostraron vida, mostraron fe. Durante un corto periodo, el cuarto tipo de suelo simboliza un creyente genuino. En Juan 15, llevar fruto, continuar en la fe y las buenas obras constituye también la prueba de una fe genuina, donde Jesús dijo que solo se salvaría la rama que llevara fruto, ¿cierto? Porque apartado de él no podíamos llevar fruto. Y también la Biblia, el Evangelio dice que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Pero insisto, que la doctrina de la perseverancia de los santos es bíblica. La Biblia dice que Él va a perseverar a su pueblo, que Él va a guardar a su pueblo, ¿cierto? Y aquí tenemos el artículo que dice la fuente de seguridad, que también está en la Biblia Holman, en esta misma página. Dice: los creyentes no permanecen en la fe por sus propias fuerzas. Y esto recuérdalo bien. Los creyentes no permanecen en la fe por sus propias fuerzas, sino que cada uno de los miembros de la Trinidad contribuye para preservarlos. O sea que no son tus fuerzas ni las mías. Es el Señor y la gracia de Dios que está obrando en ti y en mí, cada día fortaleciéndonos. En primer lugar, nuestra salvación depende completamente de la obra de Jesús, no de nuestros méritos. Amén. Y aquí es lo que yo les decía anteriormente. La salvación es por Cristo, no por mis méritos. Amén. Romanos 8:30 habla precisamente de eso. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Nuestra salvación es tan segura que Pablo habla de nuestra futura glorificación, utilizando el tiempo pasado. Esto quiere decir que Pablo habla del futuro, hablando de nuestro pasado, porque él sabe dónde vamos a llegar. Amén. Y podría seguir hablando de esto porque es un tema muy largo, ¿cierto? Pero en honor al tiempo igual quiero hablarle más cosas de este hermoso tema, ¿cierto? Que es la salvación. Entonces, no quiere decir que el salvo siempre es salvo, que yo acepté a Cristo una vez, ¿cierto? Eso es como se le llama la oración del pecador. Cuando una persona hace la oración del pecador, la confesión de fe, ¿cierto? Piensan: oré una vez, acepté a Cristo hace 20 años atrás, ya fui salvo. No, hermano. Cuando una persona acepta a Cristo, empieza a caminar con fe. Ese, ¿cierto?, es una persona que va a perseverar hasta el final. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Pero sabemos que Cristo guarda al cristiano, guarda al ser humano, y lo persevera hasta el final. Porque si no, pensaríamos que al Señor se le van de las manos a los cristianos. Y la Biblia dice que nada se le va de las manos al Señor. Nada. Ni siquiera un pelo de nuestra cabeza, no, lo tiene todo contado. Cada pelo de tu cabeza, cada cosa mínima, el Señor ya lo sabe. Al Señor no se le puede escapar nada. Y la Biblia dice, claramente, no lo digo yo, no lo dice Álvaro Torres: de los que tú me diste, ninguno se perdió. Amén. Ahora, la Biblia también habla de los grados de salvación. Por ejemplo, la salvación se recibe por fe. Y les quiero leer Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, gloria al Señor, versículo 24, 25 y 28. La salvación se recibe por gracia, ¿cierto? Y la respuesta de nosotros es la fe. Entonces, en Romanos, capítulo 3, versículo 24, 25 y 28, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por su gracia, ¿cierto? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿cierto? O sea, se olvida de tu pasado. Aleluya. Tu pasado lo deja atrás. Y el versículo 28 dice: concluimos pues, y esto quiero que lo escuche todo el mundo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley.
O sea que tú y yo delante del Señor somos declarados justos, sin pecado, por la gracia de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, es declarado sin pecado delante del Señor, por fe, sin las obras de la ley. Si tú te has sentido un pecador, si te has sentido una persona que, un hombre que no tiene salvación, un hombre que ya está en lo último del pecado, déjame decirte que la salvación es por fe, por amor al Señor, por obediencia al Señor, porque Él ya ganó la salvación para ti y para mí. Sí, tienes que dar frutos, tienes que seguir avanzando. Pero aquí dice que no es por cuántas veces tú ayunes, que no es por cuántas veces tú ores, que no es por cuántas veces tú vayas a la iglesia, que no es por cuántas veces tú hagas vigilias. La salvación es por fe en Cristo Jesús. A eso le llamamos la gracia del Señor. Amén. Y también dice la Biblia que hay una respuesta, una respuesta humana, que es la fe. Son dos puntos. Está la gracia del Señor y está la fe del ser humano. Tiene que estar esto, siempre va a estar la gracia del Señor. Pero cuando el hombre tiene fe, ahí tenemos la salvación del hombre. En Hechos, capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, versículo 31. Esto dice, gloria al Señor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cierto? Creo que ya lo había leído esto. Bueno, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos otro pasaje más que habla de la fe, que es Habacuc, Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Pero hermano Álvaro, el Antiguo Testamento habla de la ley, habla, ¿cierto?, de los holocaustos. Pero aquí también tenemos que hablando de la fe. De hecho, Abraham es el padre de la fe. Y Abraham fue el primer hombre que fue justificado antes de la ley. Porque la ley venía en el tiempo de Moisés. Y mucho antes de Moisés estaba Abraham. Y Abraham, por la fe que tenía en Dios, fue justificado. Gloria a Dios. Entonces, en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Aquí está hablando en el Antiguo Testamento, dando testimonio de que por fe seríamos salvos tú y yo. Amigo, con respecto al tema de Romanos que leí hace poquito, en la Biblia de Estudio MacArthur encontré un comentario muy lindo acerca de la justificación. Amén. Esto está en Romanos capítulo 3, versículo 24, en la Biblia de Estudio MacArthur. La palabra justificados. Y esto dice, justificados. Este verbo y las palabras relacionadas de la misma raíz griega, ¿cierto? Justificación, ocurren unas 30 veces en romano y se concentran en el 2.3 y en el 5.1. Y ahora, ojo con esto. Este término legal o forense proviene de la palabra griega para justo y significa declarar justo. Amén. Este veredicto incluye perdón de la culpa, el castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, lo cual proporciona la justicia positiva que el ser humano necesita para ser aceptado por Dios. O sea que Cristo cumple los méritos para que tú y yo seamos aceptados en el cielo. Por Dios. Dios declara, y esto es importante, Dios declara justo al pecador solo sobre las bases de los méritos de la justicia de Cristo. Mira, no sé si lo leí muy rápido, pero ponme atención. Dios declara justo al pecador solo sobre la base de los méritos de la justicia de Cristo. Esto no es por la justicia de Álvaro, no es por la justicia tuya, no es por la justicia de tu pastor. Dios te declara justo por los méritos de Cristo. Esa es la gracia del Señor. Me encantó. Yo cuando leí ese comentario, dije, lo tengo que leer para el video. No lo puedo dejar, tengo que leerlo tal cual está. Porque MacArthur lo resume, ¿cierto? Muy bien. Lo que es la gracia del Señor. Lo que es, ¿cierto? La bendición de Dios a través de la sangre de Cristo. También tenemos, así como estoy con el tiempo, tenemos Juan 5:24. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Aleluya. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí tenemos nuevamente a Jesucristo, Dios mismo, hablando de la salvación. ¿Y qué creen? Nuevamente dice, el que oye mi palabra, oír, y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, ¿cierto? Más ha pasado de muerte a vida. Ahora, aquí no dice el que hace obras, el que se esfuerza, el que se levanta temprano, el que ora hasta el otro día. No sé, aunque eso es lindo ser, yo también me gusta orar, ¿cierto? Buscar la presencia del Señor, porque son ejercicios de la fe.
Una persona tiene que orar, tiene que ayunar, la Biblia dice. Jesús dice, entonces cuando el esposo les sea quitado, ayunarán, ¿cierto? Pero aquí Jesús dice que la salvación es por oír la palabra con fe. Lo demás son frutos, ¿cierto?, de esa fe. Si tú crees en Dios, vas a orar. Si tú crees en Dios, vas a buscarte al Señor. Te congregarás en la iglesia, vas a perseverar. Perseverancia de los santos. Nuevamente, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Lo mismo que dice Pablo, lo dice Cristo. En realidad Pablo dice lo que dice Cristo, ¿cierto? Que Cristo estaba antes que Pablo. Y Pablo dice claramente, y Cristo también lo dice, que la salvación es por oír la palabra con fe. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor, aleluya. No sé cómo estoy con el tiempo, llevo 20 minutos. Porque este tema de la salvación, hermano, es muy extenso. Podríamos estar todo el día hablando de la salvación. Me gustaría que hubiéramos más personas conversando aquí, pero solamente me pueden ver a mí, ¿cierto? Pero es un tema muy lindo, muy hermoso. Y te animo a que lo estudies, porque si tú estudias la salvación, vas a ver lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y vas a valorar ese esfuerzo que Cristo hizo en la cruz. Gloria al Señor. Y como les dije al principio del video, tenemos etapas de la salvación. Está la etapa pasada, la presente y la etapa futura. Cuando hablamos de la pasada es que Cristo, Dios, ¿cierto?, perdona tu pecado. Y tu pecado quedó atrás, quedó en el pasado. Ya se olvidó de tu pasado, se olvidó de eso. Y empieza una nueva vida con Cristo. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, 43. Gloria al Señor Jesucristo. Hechos 10, 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, Cristo, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creemos en Cristo ya hemos sido perdonados, ¿cierto?, de nuestro pasado, de lo que fuimos. Si alguien te condena, te dice que tú fuiste esto otro, que nunca te recibirás perdón, recuérdale eso, que tus pecados ya fueron perdonados por Cristo. Y la palabra dice que tus pecados son ocultos en el fondo del mar, y Dios se olvida de ellos para siempre. Eres una nueva criatura en Cristo. Mira, y también tengo Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Y esto también lo encontré en la Biblia Holman, un comentario precioso acerca de esto. Del pasado. Primera de Juan 3:14 dice: hermanos míos, a ver, creo que era este. Primera de Juan 3:14. Aquí está. Me equivoqué, perdón. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, gloria al Señor, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí dice, hemos pasado de muerte